Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. En esta entrega les voy a mostrar los trabajos de demolición que realicé en el baño de la planta alta, que es el que está atrás de mí. Este es el baño que se convertirá en el baño común para los 3 talleres. Son trabajos similares a los que realicé en el baño de la planta baja. Tirar los azulejos de las paredes, retirar la losa de los pisos, quitar la tubería de agua, quitar la tubería del drenaje y remover lo que queda de la instalación eléctrica. Para los que son nuevos a este canal documenta la reconversión de un inmueble. Chequen los demás videos de mi lista, posiblemente encuentren algún otro tema que les pueda ser de interés. Y si les interesa seguir el desarrollo del proyecto, los invito a que se suscriban al canal. Veamos el trabajo. Aquí está el plano de la planta alta y me refiero desde luego a los trabajos de demolición en el baño de esa planta. Estos son los azulejos que hay que retirar de todas las paredes. Detrás de los azulejos están las tuberías de agua para lo que fueron la regadera y la taza de baño. La cabeza y las llaves de la regadera, así como la taza de baño, fueron retiradas antes para evitar que se dañaran cuando se demolió la losa del techo. Si les interesa ver cómo quité la taza de baño del baño de la planta baja, aquí les dejo el link a ese video. Casi toda la instalación eléctrica de este cuarto se retiró cuando se derribó la losa del techo. Solo resta por remover este apagador que de hecho ya no está conectado a nada. Con el rotomartillo y el cincel para quitar azulejos, pude remover los azulejos con mucha facilidad. Quedó claro que el aplanado sobre el cual iban pegados los azulejos estaba muy suelto y arenoso y sería muy fácil de remover. Como el espacio es muy chico, tuve que recoger los escombros constantemente para poder trabajar sobre un suelo firme y seguro. Noten que uso guantes de protección para poder manipular los azulejos rotos con las manos si es preciso. Miren con qué facilidad caen los azulejos, gracias a que el aplanado detrás de ellos está muy suelto y arenoso. Así se ven los muros después de retirar los azulejos. Los restos del aplanado arenoso son un mal fundamento para cualquier recubrimiento que se le quiera dar a los muros, por eso decidí también quitarlo. Utilicé esta espátula multiusos para remover los restos del aplanado. La espátula resultó ser una muy buena herramienta. Pude remover los restos del aplanado dañando menos los ladrillos que si lo hubiera hecho utilizando el cincel para quitar azulejos y el rotomartillo. Sin embargo, después de varios días haciendo este trabajo, me empezaron a doler las muñecas. Para espacios más grandes, tengo que buscar otra solución. Algunas partes del antiguo repello estaban fuertemente adheridas a los ladrillos. Dando unos golpes ligeros al repello, pude aflojarlo un poco. Usé la misma técnica en partes del aplanado que estaban un poco más duras, también con éxito.
Con esta esmeriladora que me prestaron corté este tubo grueso de agua. Este tubo es continuación de un tubo que removí en el baño de la planta baja, por eso sé que es seguro removerlo. Aquí estoy esperando a que el disco deje de girar para poder poner la herramienta en el piso con seguridad. Estas son las tuberías de agua caliente y fría que alguna vez suministraron agua a la regadera y a la taza de baño. Usé mi esmeriladora para cortar esta tubería. También estoy usando un overol para evitar que las chispas que se generan me caigan directamente en la piel. Para estos trabajos es importante utilizar lentes de protección, protección auditiva y mascarilla que filtre hasta el polvo más fino. Aquí también estoy esperando a que el disco deje de girar para poder poner la herramienta en el suelo con seguridad. Esta es la loseta del piso que hay que retirar. Abajo de ella está la tubería del drenaje. Usando el rotomartillo con el cincel para quitar azulejos, pude quitar la loseta del piso con facilidad. Para este trabajo también estoy portando el overol, porque al quitar las losetas algunas se despostillan y los fragmentos salen volando con fuerza por todos lados. Una vez retirada la loseta del piso, comencé a cavar alrededor de la tubería del drenaje con el cincel plano. Ahí se ve claramente por dónde pasa la tubería. Al final, solo removí la tubería un poco con un brazo de palanca para poder retirarla. Y este es el resultado de los trabajos de demolición en el baño de la planta alta. Los azulejos, el aplanado y el repello antiguo se han ido. Las tuberías de agua caliente y fría fueron removidas. La constructora también cerró aquí los huecos entre la losacero y el muro con un aplanado sencillo. La loseta del piso y la tubería del drenaje también han sido removidas. Esto es todo en esta entrega. Nos vemos en la próxima.